Desde el primer día que María conoció a Julián, pensó que era un hombre sencillo, dedicado y sin pretensiones. Él llegaba siempre puntual, con su uniforme impecable y una sonrisa tranquila. Julián era su chofer personal y eso era todo. Ella nunca imaginó que detrás de esa figura callada y humilde existía una historia mucho más profunda y sorprendente. María se acostumbró a verlo cada mañana, esperando pacientemente en la puerta mientras él abría la puerta del coche con cuidado, ayudándola a subir con respeto y amabilidad. No hablaban mucho, solo lo necesario. Julián conocía bien las calles de la ciudad y siempre elegía el mejor camino para evitar el tráfico, haciendo que el viaje fuera cómodo y rápido. Ella confiaba en él sin cuestionar, porque Julián parecía alguien sencillo, como muchos otros choferes que había tenido antes. Sin embargo, había momentos en los que algo en Julián llamaba la atención de María. A veces lo veía mirando su reloj con cierta ansiedad, o en sus pausas parecía estar pensando en algo importante, pero nunca se atrevió a preguntar. María, como muchas personas de su edad, tenía curiosidad, pero también respeto por la privacidad de los demás. Así que decidió no meterse. Un día, mientras María esperaba en la sala de su casa, escuchó a Julián hablando por teléfono. La conversación fue rápida, pero algunas palabras quedaron claras: inversiones, acciones, proyecto importante. Esas palabras no encajaban con la imagen del hombre que ella creía conocer. Su curiosidad empezó a crecer, y una pregunta empezó a rondarle la cabeza. ¿Qué hacía Julián realmente fuera de su trabajo de chofer? María intentó ignorar esos pensamientos, pero no pudo evitar que se quedaran en su mente. Por la noche, repasaba mentalmente todo lo que sabía de Julián, intentando encontrar alguna pista que explicara esa misteriosa conversación. Pero todo parecía normal a simple vista. ¿Cómo podía alguien con una vida tan sencilla tener un lado tan diferente y secreto? Pasaron los días, y María decidió buscar respuestas de una manera discreta. Una tarde, mientras estaba sola en la sala, tomó un periódico viejo que había quedado en la mesa y comenzó a hojearlo sin mucho interés. Pero de repente, una sección en particular capturó su atención: una lista de los multimillonarios más importantes del país. Ella no esperaba encontrar nada interesante, solo era un pasatiempo para matar el tiempo. Cuando su mirada se posó en una fotografía pequeña, casi se le cayó el periódico. Era Julián, pero no como el chofer que ella conocía. La imagen mostraba a un hombre vestido con un elegante traje, bajando de un jet privado con confianza y estilo. El nombre que aparecía al lado era claro: Julián Ramírez. María no podía creer lo que estaba viendo. ¿Cómo podía ser posible? ¿Su chofer? ¿Un multimillonario? Esa idea parecía sacada de una película. El choque entre la imagen humilde que tenía de Julián y la realidad que mostraba el periódico la dejó atónita. Durante días, María revisó todas las noticias que pudo encontrar sobre Julián Ramírez. Se enteró de que había comenzado con un pequeño negocio hace años, uno que había crecido sin llamar la atención hasta convertirse en un imperio financiero. Nadie en su entorno sabía sobre eso, ni siquiera ella, que lo veía todos los días. Esa revelación cambió todo para María. La imagen de Julián se transformó en algo mucho más complejo y fascinante. Ya no era solo su chofer, era un hombre con una vida secreta, llena de éxitos y desafíos que ella jamás había imaginado. La pregunta que ahora rondaba en su mente era: ¿por qué Julián había mantenido todo en silencio? María no podía sacarse de la cabeza aquella imagen de Julián vestido con traje elegante y bajando de un jet privado. Cada vez que lo veía llegar con su uniforme, sentía un choque extraño entre la persona que conocía y ese hombre poderoso del periódico. La curiosidad la consumía y, sin darse cuenta, empezó a observarlo con más atención, buscando señales, pequeños detalles que pudieran explicar ese misterio. Una tarde,
Mientras Julián esperaba a María en la entrada de su casa, ella decidió que ya no podía seguir con dudas. Con voz temblorosa pero decidida, le preguntó: «Julián, ¿puedes contarme la verdad? ¿Quién eres realmente?». Él la miró por un momento, sin saber qué responder. Había algo en su mirada que hablaba de años de secretos y sacrificios. Finalmente, Julián suspiró profundamente y comenzó a hablar. «María, sé que todo esto puede parecer extraño, pero mi vida no siempre fue así. Antes de ser tu chofer, tuve que enfrentar muchas dificultades. Empecé con un pequeño negocio, una idea que muchos consideraron imposible. Pero nunca renuncié». Sus palabras tenían un peso que María nunca había esperado. Le contó cómo, cuando era joven, trabajó incansablemente para salir adelante. No siempre tuvo el dinero ni las oportunidades que otros tenían. Pero su determinación fue más fuerte que cualquier obstáculo. Poco a poco, con paciencia y esfuerzo, su negocio comenzó a crecer, sin hacer ruido, sin llamar la atención de nadie. María escuchaba con atención, sorprendida por la humildad y la fuerza de Julián. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó con sinceridad. Julián bajó la mirada y explicó que siempre quiso mantener su vida privada separada de su trabajo. «Quería que me conocieras por quien soy, no por lo que tengo. Para mí, ser tu chofer era más que un trabajo, era una forma de mantener los pies en la tierra». Esa confesión hizo que María viera a Julián con otros ojos. No era solo un hombre rico, sino alguien que valoraba la sencillez y la honestidad. Durante semanas, compartieron conversaciones más profundas, en las que Julián revelaba partes de su pasado, sus sueños y sus miedos. María comprendió que detrás del hombre exitoso había un ser humano que había luchado mucho para llegar a donde estaba. Con el tiempo, María empezó a notar pequeños cambios en Julián. Ya no era solo el chofer que la llevaba de un lugar a otro. Era alguien con quien podía contar, alguien que había aprendido a equilibrar el éxito con la humildad. Cada día que pasaba, la relación entre ellos se fortalecía, basada en la confianza y el respeto mutuo. Pero a pesar de todo, Julián seguía siendo muy reservado sobre su vida financiera. No le gustaba presumir ni mostrar lo que tenía. Para él, lo más importante era no perder la esencia de quien era. Y María admiraba esa actitud, porque sabía que en un mundo lleno de apariencias, Julián había elegido ser auténtico. La historia de Julián se convirtió en una inspiración para María. Le enseñó que no siempre las cosas son lo que parecen y que detrás de cada persona puede haber una historia de lucha y éxito que merece ser escuchada. Esa lección la hizo mirar a su alrededor con más empatía y comprensión. Ahora, cada vez que veía a Julián, María sentía una mezcla de respeto y admiración. Sabía que su chofer era mucho más que un empleado. Era un ejemplo de que la verdadera grandeza no está en el dinero, sino en la forma en que se vive y se mantiene la humildad. La vida continuaba, pero para María nada sería igual. La imagen del hombre sencillo que siempre la acompañaba en sus viajes había cambiado para siempre, y con ella, también cambió la manera en que veía el mundo y a las personas que lo habitan. Los días siguientes a la confesión de Julián, María no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada vez que lo veía, una mezcla de respeto y asombro la invadía. Sin embargo, algo en su interior le decía que aún había más por descubrir, que aquella historia guardaba secretos que Julián no estaba listo para contar. Una tarde, mientras Julián esperaba en el coche, María decidió aprovechar un momento de tranquilidad para seguir conversando. «Cuéntame más sobre ese negocio que mencionaste», le pidió con curiosidad. Julián sonrió con una mezcla de nostalgia y orgullo. «Fue un camino difícil, lleno de decisiones que muchos no entenderían», respondió. Recordó cómo comenzó todo con una pequeña idea, una oportunidad que otros habían desechado por considerarla arriesgada. No tenía dinero,
ni contactos, solo la firme convicción de que podía lograr algo grande con esfuerzo y paciencia. Pasó noches en vela, trabajando sin descanso, enfrentando el rechazo y las dudas de quienes lo rodeaban. María escuchaba fascinada. Nunca imaginó que su chofer, siempre tan callado y reservado, tuviera una fuerza interior tan poderosa. Cada palabra de Julián era una lección de vida, una historia de superación que rompía con todos los prejuicios que ella misma había tenido. Le contó que en muchos momentos pensó en rendirse, en abandonar sus sueños para vivir una vida tranquila y sencilla. Pero siempre encontraba una razón para seguir adelante, ya fuera su familia, sus amigos o simplemente la promesa que se hizo a sí mismo de nunca dejarse vencer. A medida que Julián narraba, María comenzó a comprender la verdadera magnitud de su historia. No se trataba solo de dinero o éxito, sino de la perseverancia, la humildad y el deseo sincero de ayudar a los demás. Julián quería que su riqueza fuera una herramienta para cambiar vidas, no solo la suya. Entonces, con una mirada seria, le confesó que su decisión de trabajar como chofer para ella no fue casualidad. Quería mantenerse conectado con la realidad, con personas honestas y sencillas que le recordaran quién era realmente. No quería perder su esencia en un mundo donde la fama y el dinero pueden cambiar a cualquiera. María sintió una profunda admiración por ese hombre que, a pesar de su éxito, elegía la humildad por encima de todo. En ese momento, se dio cuenta de que había juzgado a Julián solo por su apariencia y su trabajo. Ahora veía más allá, entendiendo que cada persona lleva una historia que no siempre es visible. Los días se convirtieron en semanas y la relación entre ellos cambió para siempre. María ya no veía a Julián como su chofer, sino como un amigo, un ejemplo de valentía y constancia. Empezaron a compartir conversaciones más largas, sueños y esperanzas, construyendo un lazo basado en la confianza y el respeto mutuo. Pero la vida no siempre es sencilla, y Julián sabía que debía proteger su privacidad para no perder lo que tanto había logrado. Por eso, aunque se sentía cómodo con María, mantenía ciertas cosas en secreto, consciente de que no todos estarían preparados para comprender su realidad. Una noche, María se preguntó qué más habría detrás de esa vida que parecía tan perfecta y exitosa. ¿Qué sacrificios había hecho Julián para llegar tan lejos? ¿Qué pérdidas había tenido que soportar? Esa curiosidad la llevó a decidir que seguiría acompañándolo, no solo como empleada, sino como alguien dispuesta a conocer la verdad completa. Mientras tanto, Julián continuaba su rutina diaria con la misma dedicación y humildad de siempre. Sin embargo, en su interior, sentía una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque había encontrado en María una persona en quien confiar. Miedo porque sabía que su mundo podía cambiar si su secreto salía a la luz. Esa incertidumbre creaba una tensión silenciosa que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a mencionar. María respetaba el silencio de Julián, pero también sabía que algún día tendría que enfrentar lo que fuera que estuviera oculto detrás de esa vida extraordinaria. Así, entre confidencias y silencios, entre respeto y curiosidad, la historia de María y Julián continuaba, con la promesa de revelar más secretos que cambiarían para siempre la manera en que ella veía el mundo y a las personas que lo habitan. Pasaron varios días desde la última conversación entre María y Julián, pero la imagen del hombre elegante bajando del jet privado seguía grabada en la mente de María. No podía dejar de pensar en ese contraste tan fuerte entre el Julián que ella conocía y el hombre poderoso que apareció en el periódico. La duda y la curiosidad la acompañaban a cada momento. Una mañana, mientras Julián la esperaba en la entrada de la casa, María sintió que era el momento de profundizar más en la historia. «Julián, necesito entender algo», dijo con voz firme pero suave. «¿Cómo lograste mantener todo esto en secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué decidiste no compartirlo con nadie?» Julián la miró fijamente,
Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y orgullo. No fue fácil, comenzó a explicar. Desde el principio, supe que debía proteger mi privacidad. Vivimos en un mundo donde el dinero y el poder pueden cambiar a las personas, y no quería que eso me pasara a mí. Quería seguir siendo el mismo hombre humilde que empezó desde abajo. María escuchaba con atención mientras Julián continuaba. Le habló de las dificultades que enfrentó para crecer su negocio sin llamar la atención. Sabía que si su fortuna se hacía pública, muchas personas cambiarían su actitud hacia él. No quería perder la confianza de quienes realmente lo conocían, ni que sus relaciones se basaran en su dinero. Trabajé duro para que nadie supiera quién era realmente, dijo Julián. Por eso decidí ser tu chofer, para mantenerme cerca de la gente común, para recordar de dónde vengo. María se quedó sin palabras. Nunca imaginó que su chofer tuviera una razón tan profunda para estar en su vida, ni que estuviera luchando contra sus propios miedos y dudas. Pero también le confesó que, a pesar de todos sus esfuerzos, mantener el secreto no siempre fue fácil. Hubo momentos en que la presión fue tan grande que pensó en renunciar a todo. Sin embargo, su pasión y su compromiso lo mantuvieron firme. Julián quería demostrar que se podía tener éxito sin perder la esencia ni la honestidad. María sintió que entendía a Julián como nunca antes. En ese momento, no solo veía a un hombre rico, sino a alguien que había sacrificado mucho para llegar a donde estaba sin traicionar sus valores. Esa revelación la hizo admirarlo aún más. Sin embargo, también sabía que la historia estaba lejos de terminar. Había preguntas que seguían sin respuesta. ¿Cómo era la vida diaria de Julián fuera del trabajo? ¿Qué tipo de persona era cuando no estaba con ella? ¿Y qué planes tenía para el futuro? Un día, María decidió seguir a Julián después de su jornada laboral. Quería descubrir por sí misma cómo era su vida oculta. Lo siguió discretamente mientras él se dirigía a una elegante mansión en las afueras de la ciudad. Allí, lo vio reunirse con personas influyentes, discutiendo negocios y estrategias con una confianza que jamás imaginó. La escena la dejó sin aliento. Julián, el hombre que siempre había visto como un trabajador sencillo, se transformaba en un líder capaz de tomar decisiones importantes que impactaban en muchas vidas. María comprendió que él no solo era un multimillonario, sino un visionario. Pero esa doble vida también tenía sus riesgos. María sabía que si alguien descubría ese secreto, todo podría cambiar en un instante. La presión que Julián sentía no era solo por mantener su fortuna, sino por proteger su integridad y las relaciones que había construido a lo largo del tiempo. En los días siguientes, María y Julián siguieron compartiendo momentos, pero con una nueva comprensión y respeto mutuo. La confianza crecía, pero también la responsabilidad de mantener ese delicado equilibrio entre la vida pública y privada. María sabía que estaba viviendo una historia que muchos solo ven en películas, pero que para ellos era real. Y aunque aún quedaban secretos por revelar, estaba decidida a acompañar a Julián en ese camino, sin importar lo que viniera. María no dejaba de pensar en la mansión, en las reuniones secretas y en el Julián que había visto aquella tarde. Aunque él le había contado parte de su historia, ahora sabía que lo que había compartido era solo una fracción de la verdad. Y lo que más le inquietaba no era su riqueza, sino lo que aún no conocía de su mundo. A la mañana siguiente, mientras Julián abría la puerta del coche como de costumbre, María lo observó con otros ojos. Su porte tranquilo y su mirada serena escondían algo mucho más profundo. No podía evitar preguntarse cuántas máscaras llevaba puestas para proteger su vida real. Durante el trayecto, se armó de valor y le hizo una pregunta directa. Julián, ¿hay alguien más que sepa quién eres en realidad? Julián tardó unos segundos en responder. Luego, con voz baja, dijo, muy pocas personas. Y todas de absoluta confianza.
No puedo arriesgarme. No solo por mí, sino por la gente que me rodea. Ese detalle tocó a María de forma especial. Por primera vez comprendió el peso que Julián cargaba día a día. No era solo la presión del éxito, sino el miedo constante de ser descubierto, de que su vida se volviera pública y perdiera aquello que más valoraba, la libertad de vivir como un hombre común. Más tarde, mientras almorzaban en una cafetería modesta del centro, Julián compartió un recuerdo de su pasado. Le habló de un socio que había traicionado su confianza, vendiendo información confidencial a la competencia. Esa traición casi lo llevó a la quiebra y lo obligó a desaparecer del mundo empresarial por un tiempo. María sintió un nudo en el estómago. Entendía ahora por qué Julián había creado una vida paralela. No era vanidad ni capricho. Era protección. Era una respuesta al dolor. Desde entonces, aprendí a moverme en silencio, dijo él. Es la única manera de sobrevivir en un mundo donde el éxito atrae enemigos. Después de esa confesión, el ambiente entre ellos cambió. Se volvió más íntimo, más sincero. María no solo lo comprendía mejor, sino que sentía un fuerte deseo de cuidarlo, de no ser otra persona más que lo traicionara. Se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, guardaría su secreto. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que el secreto de Julián estaba a punto de ser puesto a prueba. Un joven periodista, nuevo en la ciudad y hambriento de fama, había comenzado a investigar la figura misteriosa de Julián Ramírez. Encontró la lista de multimillonarios, notó que nadie sabía mucho de él, y se obsesionó con descubrir su paradero. Un rastro lo llevó al mismo barrio donde vivía María. Y pronto, su nombre apareció en los registros de empleados del lugar. Mientras tanto, Julián continuaba su rutina con total normalidad, sin sospechar que alguien seguía sus pasos. María, por su parte, comenzó a notar cosas extrañas. Una persona tomando fotos desde lejos, una llamada anónima preguntando por el señor Ramírez, e incluso un coche estacionado por horas frente a su casa. El peligro empezaba a rodearlos, y el equilibrio que Julián había cuidado durante tantos años comenzaba a tambalearse. María comprendía que guardar un secreto así no solo era un acto de lealtad, sino también una responsabilidad enorme. Esa noche, mientras se despedían, Julián la miró con una expresión seria y le dijo algo que la dejó sin aliento. Si alguna vez todo esto se hace público, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Pero puede que tenga que irme sin avisar. María sintió un escalofrío. Por primera vez, entendió que la historia que vivían no era solo fascinante, sino también peligrosa. Y aún quedaban muchas verdades por salir a la luz. La advertencia de Julián retumbó en la mente de María durante toda la noche. Puede que tenga que irme sin avisar. Esa frase no la dejaba en paz. Nunca lo había visto tan serio, tan consciente de que algo se avecinaba. Y aunque él no lo dijo directamente, ella supo en ese momento que el peligro era real. A la mañana siguiente, al abrir la ventana, María notó que el coche oscuro seguía allí, estacionado en la esquina. No era paranoia. Alguien los estaba observando. Y lo peor es que Julián aún no lo sabía. O al menos, no se lo había dicho. Decidió no mencionarlo todavía. Durante el trayecto en coche, intentó actuar con normalidad, aunque por dentro estaba intranquila. Julián mantenía su rostro sereno, pero sus ojos se movían más de lo habitual, vigilando por los espejos, como si también sospechara que algo no estaba bien. ¿Estás bien?, le preguntó María, rompiendo el silencio. Julián respondió con una sonrisa tranquila, pero no engañó a nadie. He aprendido a vivir con los ojos abiertos, contestó. Ese día, María decidió hacer algo que jamás había hecho. Fue a la biblioteca municipal a buscar información en archivos antiguos. Quería entender más sobre la vida empresarial de Julián,
Tal vez encontrar alguna pista del motivo por el cual alguien estaría siguiéndolo. Después de horas revisando artículos digitales y notas olvidadas en revistas económicas, encontró un dato inesperado. Un escándalo de hace 7 años. Una empresa tecnológica que había revolucionado el mercado y desaparecido misteriosamente después de una compra millonaria. El nombre del fundador no aparecía, solo las iniciales JR y una mención a una disputa legal por derechos de propiedad intelectual. El corazón de María se aceleró. Todo encajaba. Julián no solo había construido un imperio en silencio, sino que había estado envuelto en algo mucho más grande de lo que él había contado. Tal vez no solo se ocultaba del público. Tal vez también se protegía de personas que querían silenciarlo. Cuando volvió a casa, encontró un sobre sin remitente debajo de su puerta. Dentro, una sola hoja con una frase escrita a mano: lo estás protegiendo, pero él no te ha dicho toda la verdad. El papel no tenía firma. María sintió un frío recorrerle la espalda. No sabía qué hacer. ¿Debía confrontarlo? ¿Debía callar? ¿Y si Julián tenía razones válidas para ocultar lo que fuera que había pasado? Sin embargo, el silencio ya no era una opción. Esa noche, mientras compartían una cena tranquila en casa, María tomó valor y habló. Hoy encontré algo sobre ti. Una empresa que desapareció. Un escándalo. Las iniciales JR. Julián se detuvo por completo. Dejó los cubiertos sobre la mesa, respiró hondo y la miró con una mezcla de dolor y resignación. No quería que lo supieras así, dijo en voz baja. Esa empresa fue mi primer gran logro, y mi primer gran error. Confié en las personas equivocadas. Perdí todo. Me obligaron a vender bajo presión. Me robaron mi idea. Y cuando intenté defenderme, intentaron destruirme. María no sabía qué decir. Lo veía claramente afectado, con los ojos llenos de recuerdos amargos. Por eso desaparecí del mundo empresarial. Me reinventé desde cero. Pero ellos siguen allí. Y aún creen que tengo algo que les pertenece. Ahora todo tenía sentido. Julián no solo ocultaba su riqueza, sino también su pasado, sus heridas y el miedo a que todo volviera a repetirse. ¿Por eso dices que podrías irte sin avisar?, preguntó María. Sí, respondió Julián. Porque si vuelven a encontrarme, esta vez no dejarán cabos sueltos. El silencio entre ellos fue largo. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Y en ese instante, María supo que estaba en medio de algo mucho más grande. Pero también entendió que no abandonaría a Julián, pasara lo que pasara. Después de aquella noche, nada volvió a sentirse igual. María apenas pudo dormir. Las palabras de Julián se repetían una y otra vez en su mente. Esta vez no dejarán cabos sueltos. No era solo una advertencia, era casi una despedida anticipada. Como si ya supiera que el final se acercaba. Al día siguiente, María se despertó más temprano de lo normal. Bajó a la cocina con una sensación extraña en el pecho. Julián no estaba esperándola como de costumbre. El coche tampoco. Esperó media hora. 1 hora. Llamó a su número, pero no respondió. El silencio le confirmó su peor miedo. Salió corriendo a la calle. El coche oscuro seguía allí, estacionado en el mismo lugar. Esta vez, decidió acercarse. Tocó la ventana del conductor. El hombre que estaba adentro bajó el cristal con desgano. Tenía un rostro frío, profesional. ¿Está buscando al señor Ramírez?, preguntó sin que ella dijera una palabra. María se congeló. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de él? El hombre sonrió levemente, como si supiera más de lo que decía. Solo queremos respuestas. Él tiene algo que no le pertenece. Y tarde o temprano, tendrá que devolverlo. Sin más, subió el cristal y arrancó el coche,
dejándola sola en medio de la calle. María volvió a casa con el corazón en la garganta. Sabía que debía hacer algo. Revisó su teléfono, buscando cualquier pista. En sus últimas llamadas, Julián había marcado un número varias veces. Era una línea desconocida. Sin pensarlo, llamó. Al tercer tono, una voz contestó. Una mujer. Hola. ¿Quién habla? Estoy buscando a Julián Ramírez. La voz guardó silencio unos segundos. ¿Usted es María? Sí, lo conoce. Más de lo que usted imagina. Antes de que pudiera preguntar más, la llamada se cortó. María se quedó con el teléfono en la mano, temblando. No sabía si había llamado a una amiga, una socia, o a alguien que formaba parte del problema. Horas después, al caer la noche, recibió un mensaje. Sin nombre, sin firma. Solo unas palabras. Julián está bien. Pero necesita desaparecer por un tiempo. Confíe en él. María se derrumbó. Las lágrimas salieron solas. Sabía que ese desaparecer podía significar muchas cosas, y ninguna buena. Esa noche, caminó por la casa recordando cada conversación, cada gesto amable, cada mirada entre ellos. Había pasado de ver a Julián como su chofer, luego como un hombre admirable, y ahora como alguien que podía no volver jamás. Pero justo cuando el reloj marcaba las 11, alguien llamó a la puerta. María corrió a abrir con el corazón acelerado. Era Julián. Sin uniforme. Con ropa sencilla. Pero con una expresión distinta. Más decidida. Más firme. Solo tengo unos minutos, dijo con voz baja. Me están siguiendo más cerca de lo que pensé. No puedo quedarme. Pero no podía irme sin verte. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde vas a ir? No puedo decírtelo. Cuanto menos sepas, más segura estarás. Ella intentó abrazarlo, detenerlo, pedirle que se quedara, pero sabía que no podía hacerlo. ¿Y si no te vuelvo a ver? Julián la miró con una ternura que solo se ve una vez en la vida. Entonces recuerda esto, todo lo que hice fue para proteger lo que soy. ¿Y tú? Tú fuiste lo más sincero que encontré en años. Le dejó un pequeño sobrecerrado en la mano. Ábrelo cuando yo esté lejos. Dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, sin mirar atrás. María, temblando, cerró la puerta. Con el sobre entre sus dedos, sintió que su historia con Julián no había terminado. Solo estaba cambiando de forma. El sobre en sus manos pesaba más de lo que parecía. No por su contenido, sino por todo lo que significaba. María se sentó en el sillón sin prisa, mirando ese pequeño papel como si fuera una llave que podía abrir una puerta hacia lo desconocido o hacia el final definitivo. Con el corazón latiendo con fuerza, lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra firme de Julián. No había introducciones, solo palabras directas, sinceras. Empezaba así. María, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo estar cerca. Quiero que sepas que nada de lo que vivimos fue fingido. Cada conversación, cada silencio, cada momento contigo fue real. María leyó cada línea despacio, saboreando cada palabra como si fueran las últimas que escucharía de él. Durante años viví ocultándome. No por miedo al dinero, sino por miedo a lo que el poder puede provocar en las personas. Perdí amistades, perdí confianza, pero contigo volví a creer que aún existe la gente buena, auténtica. Tú no me juzgaste, no me pediste explicaciones. Me escuchaste. Me miraste como un hombre, no como un nombre en una lista de millonarios. En ese momento, las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de María. La carta seguía. Me voy, sí, pero no huyo. Estoy cerrando un ciclo.
Sé que esas personas que me buscan no dejarán de hacerlo, pero esta vez no voy a esconderme. Voy a enfrentarlos. No por venganza, sino por justicia. Por la verdad. María se detuvo. Su corazón se llenó de una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que Julián no era de los que hablaban en vano. Si decía que enfrentaría algo, era porque estaba dispuesto a todo. Quizás no vuelva. No puedo prometer nada. Pero si un día ves una noticia, una declaración, una historia que hable de mí, no te sorprendas. Porque esa será mi forma de cerrar esta etapa, de terminar lo que empecé hace tantos años. En el fondo del sobre venía una pequeña llave. Sin etiqueta, sin explicación. María levantó la vista. Supo de inmediato lo que debía hacer. Esa misma semana, viajó hasta una dirección que Julián le había mencionado tiempo atrás, casi como al pasar. Una casa vieja en el campo, olvidada por el tiempo, que ahora entendía era más que un recuerdo, era un refugio. Con la llave, abrió una pequeña caja de seguridad escondida bajo el suelo del salón. Dentro encontró documentos, grabaciones, pruebas. Todo lo que Julián había guardado durante años. Todo lo que necesitaba para defenderse, para revelar la verdad. María entendió entonces su papel en esta historia. No era solo la espectadora. Era la guardiana de su legado. Pasaron los meses. Una mañana, mientras tomaba café, encendió la televisión sin pensar. En el noticiero principal, apareció el rostro de Julián. Sin uniforme, sin secretos, frente a las cámaras, hablando de corrupción, de traiciones, de verdades silenciadas. Contándolo todo. La periodista decía que su declaración estaba provocando un terremoto en el mundo empresarial. Muchos lo acusaban de mentir. Otros lo aplaudían. Pero Julián no temblaba. Estaba de pie, mirando al país con la frente en alto. María sonrió entre lágrimas. No sabía dónde estaba, si estaba a salvo, si algún día volvería. Pero sí sabía algo. Él ya no era un hombre escondido. Había recuperado su nombre, su historia y su dignidad. Y ella había sido testigo de todo.